Buenos días. Iniciamos este mensaje con una frase del científico más importante del siglo XX. Para muchos, Albert Einstein. Vean esta frase. La mente, escucha por favor, la mente que se abre a una idea nueva jamás volverá a su tamaño original. En otras palabras, una idea, un pensamiento puede cambiarlo todo. Inclusive puede llegar a cambiar tu vida. Solo un pensamiento. Continuamos con nuestra serie, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Estamos en el 4º mandamiento. ¿Me acompañan a Éxodo 20? Por favor, Éxodo 20, vamos a leer primeramente del verso 8 al 11. Éxodo 20, del 8 al 11. El segundo libro del Antiguo Testamento, que le llaman el Pentateuco, ¿verdad? Escritos por Moisés. Entonces, Éxodo capítulo 20, yo empiezo a leer desde el verso 8 en adelante. Vean el 4º mandamiento escrito por el dedo de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate, es una ordenanza conocida por el pueblo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Dios. No hagas en él obra alguna. Esta palabra obra, no hagas en él obra alguna, es la palabra hebrea melaká, con K al final, melaká, que quiere decir, no hagas en él ningún trabajo. No hagas en él ningún empleo, función, responsabilidad, cargo, negocio, etc. No hagas en él ningún trabajo. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Como ven en este versículo, su institución es tan antigua como la creación misma. ¿Lo vieron? Quiero leerles del escritor más importante, historiador, el máximo historiador judío del primer siglo de la era cristiana. ¿Quién es? Flavio Josefo. Vean lo que escribió, parte de su obra, parte de su trabajo. Vean esto. Gran parte de la humanidad ha sentido una gran inclinación hacia nuestras prácticas religiosas. Era judío, era fariseo. Porque no existe ninguna ciudad de los griegos, ni de los bárbaros, ni ninguna nación a la que nuestra costumbre de descansar en el 7º día no haya llegado. Así como Dios mismo está presente en todo el mundo, así también nuestra ley ha ido a todas partes. ¿Quién no festeja? ¿Quién no celebra un día a la semana para descansar? Es algo interesante, ¿verdad? Me acompañan a Éxodo, por favor, capítulo 31, Éxodo 31, voy a leerles el verso 13. Éxodo 31, verso 13. ¿Ya estamos ahí? Vean lo que dijo Dios en relación al día de reposo. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel, Moisés. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Pero vean esta frase, porque es señal, vean lo que dice la Biblia del día de reposo, es señal entre mí
y ustedes por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Dios, que os santifico. En otras palabras, la institución del día de reposo, Dios le dijo a Moisés, sirve como señal. Sirve como señal, como evidencia, no solo para tu vida, sino para la vida de tus familias, para las próximas generaciones. Vean la importancia del cuarto mandamiento escrito por el dedo de Dios. Señal entre mí y ustedes, ¿de qué? Para que la gente sepa, para que tus hijos nunca olviden que yo soy Dios. Vean la importancia. ¿A qué se refiere esto? ¿Señal? ¿Guardar el día de reposo? Es señal entre ustedes y yo y las demás personas que los rodean de que yo soy Dios. Una señal, una evidencia de que realmente Dios existe y que está con su pueblo. Quiero platicarles que se ha comprobado que el ritmo cardíaco, miren, síganme por favor, para comprender esto. El día de reposo es señal para que sepan que yo soy Dios. ¿Cómo es de que la gente va a saber a través del día de reposo? Vean cómo la ciencia nos ayuda a contestar esto, a entender este versículo. Es impresionante el Señor. Vean, se ha comprobado que el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal, la química y el volumen de la orina, la proporción de noradrenalina y adrenalina, entre otras funciones endógenas, oscilan con un ritmo semanal. En otras palabras, los seres vivos estamos sujetos a ritmos periódicos en nuestras funciones vitales. Le llaman ritmo circaseptano. ¿Qué quiere decir? Que nuestras funciones trabajan, todas tus funciones, la mayoría de las funciones internas en tu organismo, trabajan en ciclos de 7 días. ¿Ve qué interesante? ¿Qué dice la ciencia? Tu cuerpo trabaja en ritmos, en ciclos de 7 días. La mitosis o división celular en nuestro organismo, ¿qué es la mitosis? Es el fundamento del crecimiento, de la reparación tisular o de tejidos. ¿Saben cómo funciona? También sigue un ciclo semanal. El reposo, vean lo que dice la ciencia, el reposo a intervalos repetidos de forma regular, como puede ser un día en la semana, ¿sí? O sea, de manera rítmica, resulta imprescindible para tu salud. Dios reveló, cuando no existía evidencia científica hace mucho tiempo, una evidencia tremenda que estamos platicando. Parece como si lleváramos incorporados relojes biológicos que determinan cuándo necesitamos reposar. ¿Alguno lo piensa como coincidencia? Porque es que Dios dijo, guardarán el día de reposo para santificarlo. Un día de cada 7 va a servir para ciertos propósitos que vamos a platicar más adelante. Les quiero hacer esta pregunta a todos los que les gusta leer. ¿A todos les gusta? Dice esta pregunta: ¿cuál creen ustedes que es el día en que más búsquedas de salud se hacen en Google? ¿Cuál creen que es el día en que más personas empiezan a buscar cosas en relación a su salud? En este navegador. Qué bueno que no traje regalo, ¿eh? Fíjense, en una investigación, esta investigación se publicó en el American Journal of Preventive Medicine. O sea, no es cualquier cosa lo que estamos platicando. Ya platicamos que tu cuerpo trabaja a través de ritmos, que es cíclico, cada 7 días. La ciencia médica reconoce que tu organismo, para funcionar correctamente, necesita de un descanso semanal. Un día a la semana, tal cual como Dios lo estableció en su cuarto mandamiento.
La ciencia dice, es imprescindible para que sigas viviendo con salud. Es algo tremendo, es una evidencia. Por eso dice, el día de reposo en un futuro va a ser una señal de que yo soy Dios y que estoy con ustedes. Y hoy la ciencia reconoce y avala Éxodo 31, verso 13. Dios siempre ha tenido la razón. Esta investigación que les comento dice que el día en que más búsqueda de salud hay en Google es efectivamente el día lunes. Fíjense, el lunes reciben más de 160 millones de búsquedas, 160 en el mundo, millones, sobre temas médicos, buscando ayuda por la aparición de nuevos síntomas. ¿Por qué creen que las personas el día lunes se sienten mal, sienten que les va a explotar muchas veces la cabeza? Y es cuando nos nace a muchos ya nuestro corazón para buscar al Señor, ¿verdad? Cuando ya no aguantas o cuando ya estás todo por no obedecer los mandamientos de Dios. Sí, Señor, mira, en la semana no puedes doblar tus rodillas delante del Padre, pero cuando te sientes mal, cuando te tocan ahí, cuando dicen, hay una frase que dicen, cuando oyes que la Virgen te habla, ¿lo han escuchado? Cuando sientes que se mueve la tierra, ahora sí te pones de rodillas y tu oración. Señor, escucha al más humilde de tus... ¡Ay, así! Te impresiona, impacta, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Cuando ya no aguantas la cabeza, te sale lo espiritual. Entonces, vean qué interesante. Dicen que es el lunes. ¿Por qué se relaciona? Vean, para los psicólogos que participaron en esta investigación que se publicó bueno, ahorita les digo, en el American Journal of Preventive Medicine, lo que les decía, dice, vean, para los psicólogos que participaron de la investigación, esta conducta se debe al ritmo circaseptano. En otras palabras, ¿voy a perder alguno? No, ¿verdad? Lo que le digo, el ritmo circaseptano. Ya les dije que son periodos o ritmos de cada 7 días. Así es como trabaja tu organismo. Y los psicólogos responsables, parte de esta investigación, dicen que se debe a este tipo de ritmos. Los resultados, vean lo que dijeron los psicólogos, los resultados concuerdan con la evidencia de que la presión arterial, fíjate, esto tiene que ver con tu salud, los ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades infecciosas, parecen alcanzar su punto máximo a principios de la semana, lo que está en estricta relación a los ritmos circaseptanos que se repiten cada 7 días. ¿Cómo ven? Y esto salió hace pocos años publicado. Vean, una entrevista con un doctor, el doctor Matthew Sleeth, es autor de un libro que se llama Una prescripción para una vida más saludable y feliz. Esto fue publicado en la revista CNN en el 2013. Vean lo que dijo este doctor, autor del libro. Cuando trabajamos constantemente, liberamos hormonas de estrés a corto plazo, como la adrenalina, y hormonas de largo plazo, como los esteroides, que nos llevan, número 1, a la ansiedad, a la depresión. Puedes desencadenar diabetes y obesidad, ¿sí? Por esta situación. Y él comentó, un día de descanso a la semana mejora tu vida, ya que reduce significativamente tu estrés y te ayuda a ser más feliz. Les hago esta pregunta. ¿Ustedes piensan, creen que los mandamientos escritos por Dios son para nuestro beneficio? La ciencia médica avala que los lineamientos que Dios estipuló desde Moisés tienen un soporte científico impresionante. Siempre, todo lo que Dios te pide, siempre es para tu bien. Siempre. Y les hago otra pregunta. Ok, entonces, en base a lo que hemos platicado y con estas evidencias, definitivamente tenemos que dejar un día a la semana para dedicarlo al descanso en el Señor. ¿Quieres tener salud? Obedece los mandamientos de Dios. ¿Quieres que tu familia salga adelante de la situación que estás enfrentando?
Vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. ¿Quieres tener paz, gozo, amor? Vive de acuerdo a los mandamientos de Dios. Es lo que hemos estado platicando a lo largo de estas semanas. Y les hago esta pregunta. ¿Cuándo le diste un descanso? A ver, escucha esto. ¿Cuándo fue la última vez que le diste un descanso fisiológico a tu organismo? ¿Qué es un descanso fisiológico? Dicen alguna literatura médica que tu cuerpo está formado por un promedio de 50 billones de células que están trabajando en todo tu organismo. ¿Cuándo le has dado un descanso fisiológico a tu organismo? ¿Tú crees que cuando te vas a Acapulco y estás 5 días en teoría descansando en la playa, tu organismo le das oportunidad de que se regenere? ¿De que toda la energía se concentre que tienes en la limpieza interna, en una autorregulación? Si tú vas a Acapulco y te atascas de comida, ¿sí? No estás teniendo un todo incluido, no estás teniendo un descanso fisiológico. Por eso les hago esta pregunta, porque la mayoría no le ha dado un descanso fisiológico a su organismo en años, o inclusive toda su vida. ¿Saben qué recomienda la ciencia médica? No lo van a creer. Un día de ayuno. Hay artículos que dicen: ¿quieres mantener la eterna juventud, mi Sarai? ¿Ah? ¿Quieres mantener la juventud? Dice, ayuna una vez a la semana. Vean. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? El organismo también requiere de descanso. Dios te dice que un día a la semana. La ciencia avala su existencia, la existencia de Dios. Es impresionante. Científicamente está comprobado. La historia lo demuestra. Es increíble estos libros. La enseñanza que Dios nos da. Todo lo que Dios nos enseña es por amor. Regresamos a... Está bonito, ¿verdad? Y acuérdense que no les estoy diciendo que ya un día a la semana dejen de comer y después, pero están esperando con su reloj pero en cuanto de las 12 ya están formados ahí en los tacos. No, hay que hacerlo. Hay información que pueden ustedes bajar, recomiendan para tener esa pureza, esa limpieza, autorregulación interior, que ayunes y que lo hagas a través de puros líquidos. Pueden ser de verduras, ¿sí? Ya procesada, lógico, no en licuadora, ¿no? Que sean líquidos o frutas. Y es una preparación antes y una preparación después, para que no te atasques a las 12 y ahora sí vayas aclamando a Dios el lunes, ¿verdad? Como platicábamos, ¿verdad? Pero todo eso es importante. Fíjense cómo Dios sabía, porque Dios nos creó, Dios sabía cómo trabajamos a través de estos ciclos que requieren de descanso, que requieren de reposo, cada 7 días. Es impresionante la palabra de Dios, ¿no creen? Regresamos a Éxodo 20, por favor, verso 8. Éxodo 20, verso 8. Pero vamos a profundizar un poquito más en relación a lo que Dios quiere hablarnos del cuarto mandamiento. Éxodo 20, verso 8. Dice así: acuérdate. Su institución fue desde el día de la creación. Desde esos días, ¿se acuerdan? Ya lo platicamos. Acuérdense. Ordenanza conocida por el pueblo del día de reposo para santificarlo. El día de reposo para santificarlo. Aquí tenemos 3 palabras hebreas que nos van a dar más entendimiento y luz de lo que Dios nos quiso decir. Las palabras es: acuérdate ¿de qué? Del Yom Shabbat Kadash. Lo tradujeron día de reposo para santificarlo. Las palabras originales son 3 y es Yom con Y, Shabbat, que de ahí nace la palabra sábado, Yom Shabbat Kadash. ¿Qué quiere decir? Vean qué interesante, para que comprendamos cómo es que debemos de guardar este día.
La traducción, de acuerdo a los originales, es esta. Día, acuérdate de que debe de haber un día, vean, un día intermedio, consagrado, o sea, especial. Un día especial, un día diferente de todos, en que suspendes toda actividad cotidiana temporalmente. Por eso dice que es intermedio. Tenemos en teoría 4 cada mes, ¿verdad? 4 días de reposo. Por eso dice, día intermedio, repito, consagrado, especial, diferente de todos, en que suspendes toda actividad cotidiana temporalmente, para dedicarlo a otras cosas. No es de que ese día tú decidas aplastarte en el sofá, ¿no? No es eso. Dice que es un día especial, que debe de ser un día diferente a todos. Es un día consagrado, que tiene que ver, fíjense, el original de la palabra Kadash, que les comentaba, quiere decir un día limpio, un día libre de contaminación, libre de impurezas. De aquí depende tu salud física y tu salud espiritual, de que puedas comprender e implementar en tu vida los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Entonces, Dios nos dice que es un día en el cual debo de suspender toda actividad cotidiana de manera temporal, porque es un día a la semana, pero debo de dedicarme en otras cosas. ¿En qué nos debemos de dedicar? La respuesta la vamos a encontrar en el libro del profeta Isaías, por favor. Me acompañan a Isaías, capítulo 58. Vamos a leer el verso 13 y el verso 14. Vean, aquí hay una clave de Dios hermosa para comprender qué debemos de hacer en este día especial, dedicado para otras cosas, fuera de tu actividad cotidiana. Vean, Isaías 58, les voy a leer el verso 13 y el verso 14. ¿Estamos ahí? Isaías 58, verso 13. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer ese día? Vean lo que dice la Biblia. Si retrajeres del día de reposo tu pie, ¿cómo que si retraigo mi pie, Señor? Sí, de hacer tu voluntad en mi día santo. Vean cómo Dios es claro para que podamos comprender qué es lo que Dios busca de su pueblo. Dejar de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia. El original dice lujo. Que sea un lujo para tu vida. Que se te quemen las habas por llegar a ese día. Un lujo, una gran bendición. Dice, día de delicia, que lo llames lujo, santo, apartado, diferente, glorioso. El original dice importante. Si lo llamas realmente importante, es un día importante de Dios. Y dice, y lo venerares, que es la misma palabra que platicábamos, glorioso, que tradujeron glorioso, que es kabad. En otras palabras, en base a los originales, voy a repetir esta partecita, y lo llamares lujo, apartado, santo, especial, importante, glorioso, acuérdate, kabad, importante, llamar este día importante de Dios, y lo hicieras importante en tu vida. Eso quiere decir el original, y lo venerares, y lo hicieras realmente importante, no solamente creerlo, sino aplicarlo en tu vida, que lo hagas importante, obedecer el mandato de Dios, de no hacer tu voluntad en ese día. Dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Cuál es la promesa de bendición? Si decidimos obedecer este mandamiento. En otras palabras, el día de reposo, el Yom Shabbat Kadash, debe de ser un día en que debemos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. En ese día debes hacer la voluntad del Señor. Que Dios gobierne, que Dios esté entronado en tu corazón. Número 1, un día en que
Los judíos debían de hacer la voluntad del Señor. Y vean la bendición, la promesa de Dios en el verso 14. Dice, si tú decides no hacer tu voluntad en mi día santo y decidas hacer mi voluntad en este día, Dios nos habla y nos ha hablado del amor hacia Dios, hacia los demás. Vamos a platicar después cuál es la voluntad del Padre de manera sencilla, clara. Dios la reveló a sus profetas. Pero vean la bendición, si tú decides hoy aplicarlo. Ya hablamos de las bendiciones en cuanto a la salud física, espiritual, que se relacionan. Pero vean qué bonito. Entonces te deleitarás en Dios. Te deleitarás en Dios. ¿Qué es esto de deleitar? Si yo vivo de acuerdo a tu palabra, Señor, y yo decido implementar este día no haciendo mi voluntad, dice la palabra que entonces te deleitarás en Dios. ¿Saben qué es deleitarse? Es algo que te causa o te produce placer. ¿Han escuchado ese salmo, ese versículo tan hermoso en el Salmo 37, verso 4? Muchos se lo saben. ¿Qué dice? Salmo 37, verso 4 dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Fíjate, la promesa. Y Dios te concederá, nada más, Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, entonces yo me voy a deleitar, a ver, algo que me cause placer, Señor, yo me deleito. Vean lo que dice la palabra original, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con el amor hacia Dios cuando le entregas tu corazón. La palabra original es la palabra hebrea anaj, con G, anaj, que quiere decir ser maleable, ser dócil, ser obediente, ser sumiso ante Dios. El deleitarse tiene que ver con la obediencia. Lo contrario a la obediencia es la rebeldía. En otras palabras, debes de llegar a tal revelación en tu vida de que te deleites obedeciendo al Señor, que te produzca ese placer. El apóstol Jacobo, el líder en el primer siglo de la era cristiana, Jacobo o Santiago, ¿se acuerdan? Él empieza su carta, esclavo por amor, de acuerdo a los originales. Vean cómo ellos se veían. Yo decido obedecerte, Señor, pero no por imposición. Yo decido obedecerte porque te amo. Para mí es un deleite el poder servirte, poder estar aquí delante de ustedes, poder predicar su palabra. Es una gran bendición en obediencia. Entonces, si tú decides vivir no haciendo tu voluntad en el día santo del Señor, sino buscar hacer su voluntad, dice el verso 14 de Isaías 58, entonces te deleitarás, Anaj, en Dios. Entonces, realmente obedecerás al Señor, porque es el cuarto mandamiento. Pero hay que hacerlo con gusto, deleitándonos. Dice, entonces realmente obedecerás a Dios. Y cuando tú obedeces a Dios, ¿qué dijo el Salmo 37, verso 4? Dios te concede, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Ay, es que yo me deleito y mira, Señor, pero no obedeces. Por eso tu oración no tiene poder en lo alto. La oración de poder tiene que ver con la obediencia. El deleitarse, el buscar a Dios, buscar perdón con todo el corazón. Pero tiene que ver con que sea sumiso, obediente, darle a Dios el primer lugar. Y vean la bendición, si tú obedeces el cuarto mandamiento, entonces realmente obedeces a Dios. Y vean la bendición de Dios, verso 14, Isaías 58. Y yo te haré, vean lo que Dios promete, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Dios te va a hacer Señor de la tierra. A donde quiera que pongas las plantas de tus pies, Dios te habla para que tú tengas bendición en abundancia. En Deuteronomio, yo se los leo, Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Escúchenme por favor, ¿a qué es que se refiere el Señor con esta bendición? Deuteronomio 28, verso 13, vean. Tú naciste y Dios te va a poner como cabeza. Hay que entender esto.
Dios te va a poner como cabeza. Dice el versículo que estábamos platicando, Deuteronomio 28, verso 13. Te pondrá Dios por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, Señor de la tierra. Nadie va a poder hacerte frente. Cuando llegues por tu simple presencia, simple entre comillas, llena del Espíritu Santo, la presencia de Dios va a acompañar tu vida, chavo, tu casa. No importa quizá al principio qué piensen tus papás de Dios, o personas que están peleando para que su familia se acerque al Señor. Tu simple presencia llena del Espíritu Santo va a hacer temblar las paredes, porque tú representas al Eterno, al único Dios verdadero. Tu escuela, chavo, va a ser bendecida solo porque tú estés ahí. La gente no lo entiende, no lo sabe, pero cuando le dan oportunidad a que entren empleados llenos del Espíritu Santo, ese negocio será prosperado. ¿Por qué? Porque Dios prometió que vas a ser cabeza. Siempre te has sentido y quizá has escuchado y has permitido, abierto tu corazón. Dios dice, mira, sobre toda cosa guardada, Roberto, guarda tu corazón. Hay gente que critica, que miente, que engaña, que quiere lastimarte. Guárdalo. No te sientes en silla de escarnecedores. Sal corriendo, guárdate puro. Escúchame solo a mí. Yo te he hecho cabeza, Señor de la tierra. Vas a gobernar a mi lado. Esa es una promesa del Padre para todos los que han creído en Dios y en Jesús. Y dice, y estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Cuándo, Señor? Vean cómo se repite. Si obedeces. ¿Ahí están? ¿No? Si obedeces, estoy en Deuteronomio 28, verso 13. Dice, si obedeces los mandamientos de Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Vean cómo Deuteronomio 28, verso 13, se relaciona con Éxodo 20 y se relaciona con Isaías 58, verso 14. Dios promete bendecir, pero necesitas obedecer. Serás cabeza, pero tienes que obedecer. ¿Qué, Señor? Mis mandamientos. Mis mandamientos. Y si lo hago, Señor, te va a ir bien. Física, espiritual, emocional, familiarmente, como quieras. Vean la gran bendición que está atrás de estas palabras. Y dice, sigo leyendo, estoy a la mitad de Isaías 58, verso 14. Te haré Señor de la tierra, te daré a comer, si tú obedeces, te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Cuál fue la promesa de Dios para la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Saben qué? Bendición, bendición. Tierra, tierra donde fluye la leche y la miel, imagínate. Tierra de bendición en abundancia. Esa fue la promesa de Dios. Y Dios dice, te la voy a dar a ti. Cuando obedeces de corazón. Cuando decides dejar de jugar. Y en este caso estamos hablando de la bendición de obedecer el cuarto mandamiento. Dice más adelante, porque la boca de Dios lo ha hablado. Dios cumple lo que promete, ¿verdad? Bueno, ok, no debo de hacer mi voluntad. Ya lo entendimos, ya lo comprendimos. ¿Qué tengo que hacer? La voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Yo decido en este día no hacer mi voluntad, sino la tuya, Señor. Bueno, ¿cuál es su voluntad? En un versículo, en Miqueas, estoy en otra Biblia, ¿verdad? Miqueas, por favor. Miqueas, ¿quién como Dios? Su nombre se refiere, vean, preciosa enseñanza a un profeta hace mucho tiempo. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Dios nos muestra a través de estos versículos cuál es la voluntad del Señor. Ok, Señor, tú quieres que yo haga tu voluntad en este día, que es especial, que es consagrado a ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí está la respuesta. ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Vean qué bonito. Es un versículo que les recomiendo que se aprendan. Miqueas 6, verso 8. ¿Ahí están conmigo? Pónganle en lugar de oh hombre, pónganle tu nombre. Ponle tu nombre, por favor. María, Juan, Ricardo, Lilia, por decir nombres. No es cierto. Vean. Oh hombre,
Roberto, Dios te ha declarado lo que es bueno. Vean, Dios quiere que hagas su voluntad en este día. Dios te declara lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. Así o más sencillo de comprender. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Vean, tan sencillo, tan lindo es el Señor. Vean, solamente hacer justicia. En otras palabras, tienes que ser obediente. Una persona justa es una persona que obedece los mandamientos de Dios. Hacer justicia, ser obediente, dócil, maleable al Señor, no rebelde. 2, amar misericordia. El original, ser bueno. Siempre buscar hacer el bien. Eso es lo que tiene que haber en tu corazón. Es lo que Dios quiere que hagas en el día de reposo. Obedecer al Señor. Dios demanda el primer lugar. Por eso dice como punto 3, y humillarte delante de Dios. ¿Sabes cuándo realmente te humillas delante de Dios? Cuando le das a Dios el primer lugar en tu vida. Ahí es cuando tienes una actitud de humildad delante de Dios. Cuando yo tengo muchos planes, ilusiones, sueños, ideas de vida, pero yo te doy a ti, Señor, el primer lugar. Dios, a través del 4º mandamiento, les dijo que un día a la semana tenía que ser especial. Hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Número 1, hacer justicia. Obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Punto 2, amar misericordia, ser bueno, buscar hacer el bien. Cuando puedas, si Dios te da la oportunidad de hacer el bien, no pierdas esa oportunidad, vale oro. Quizás sea la última que Dios te dé para poder bendecir a los demás. Cada semana, gracias a esas ofrendas, tenemos esta bendición de poder vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Que sea una realidad la ciencia del amor, la voluntad de Dios, y humillarte. Dios demanda el primer lugar. Esta es su voluntad, querida familia espiritual. ¿Se comprende? Sí. Ya estamos casi terminando. Y también habla el Yom Shabbat Kadash. ¿De qué es un día limpio? ¿Se acuerdan? Es un día limpio, libre de contaminación o impurezas. Entonces, es un día en el cual deben hacer la voluntad del Señor. Ya hablamos de cuál es esa voluntad y hablamos de la bendición que traerá impresionante a tu vida. Nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Fíjense, hablamos de un Dios extraordinario, un Dios vivo, que todo lo puede. ¿Por qué no hay una coherencia con nuestras vidas? Porque no obedecemos los mandamientos de Dios. Porque no te deleitas. Y no de, ay, yo como el helado me... No, es obedecer al Señor. Que así como se te mueve el tapete con el helado de chocolate, así se te mueva para obedecer al Señor, para estar cerca de Él. ¿Quieres aprender qué es eso de deleitarse? Fíjate en un niño. En un niño cuando va a algo que le encanta, que puede ser algo muy sencillo para nosotros, pero para él es importante. Y va con todo el corazón, voy a ir a tal lado, ¿no? Así es, con esa actitud que tenía Santiago, el líder, que lo escribe en el Nuevo Testamento, y es algo que Dios quiere que entendamos en este día. Y nos habla de que es un día de limpieza. Vean, limpieza es un día libre de impurezas. ¿Cómo puedes tener un día libre de impurezas? De mezclas dañinas. Hay personas, hay relaciones que te contaminan, ¿sabías? Pero este es un día, de acuerdo a la palabra original, libre de mezclas dañinas que perjudican, de cosas superficiales, de cosas sin sentido. Si no es de que te la pases viendo la tele, por ejemplo. Debe de ser un día especial, libre de toda impureza, en otras palabras, libre de culpa. ¿Cómo podemos llegar a tener un día delante de Dios sin culpa? Es un día en que debes de centrar tus pensamientos en Dios. ¿Saben qué? Debemos de aprender lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es adorar? Canciones lentas, eso es la adoración, ¿no? La adoración es un estilo de vida. Jesús lo dijo.
Llega el día en que Dios levantará verdaderos adoradores, un estilo de vida, todo el tiempo adorando a Dios a través de tu conducta. Lo puedes hacer a través de cantos, claro, pero también lo puedes hacer, adoras a Dios cuando le obedeces, cuando ves primero por los demás, cuando predicas, cuando Dios te muestra a las personas que no conocen del Señor. Cuando realmente te aplicas en tu ministerio, estás adorando a Dios. Es un estilo, una forma de vida. Es lo que tenemos que hacer, o ellos tenían que hacer en el día de reposo. Un día en el cual debían centrar sus pensamientos en Dios. Y termino con la revelación hermosa de este mandamiento en el Nuevo Testamento. Porque miren, Dios reveló a través del cuarto mandamiento que iban a empezar a comprender esto con un día a la semana. Pero Dios no quiere hoy que se quede ahí. Vean la bendición de la revelación de Dios en relación al cuarto mandamiento. Es algo precioso. En Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 4. Voy a leer algunos versículos y con esto terminamos. Hebreos capítulo 4, por favor. Voy a leer desde el verso 1. ¿Qué tenían que hacer los hebreos en el día de reposo? ¿Qué tenían que hacer? Dejar todas sus actividades cotidianas, ¿cierto? ¿Qué tenían que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Ya platicamos, ¿verdad? Que tiene que ver con la obediencia. Hacer la voluntad de Dios. Y también tener un día de limpieza, un día libre de culpa. Eso era lo que ellos tenían que hacer, un día a la semana. Vamos a platicar, Hebreos 4, verso 1. Vean lo que escribió un hombre, algunos piensan que fue el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el escritor a la carta a los Hebreos. Hebreos 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún, vean, hay una promesa, la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Cómo? Porque también a nosotros, verso 2, se nos ha anunciado, vean, el Evangelio, la buena nueva, como a ellos, como a los judíos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero, vean el verso 3, los que hemos creído, ¿en qué? En la buena nueva, entramos presente. Los que creyeron en el Evangelio, en las buenas nuevas. ¿De qué? De que Jesucristo es la respuesta, de que Jesús es el camino para llegar al Padre. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? El mensaje que te trae salvación. Era necesario de que el Hijo de Dios padeciese. Alguien tenía que morir por la maldad. Dios decide condenar porque Dios te ama, ya lo hemos platicado. Dios condena el pecado porque el pecado te envilece, te degrada, te lastima la vida de tu familia. Por eso es de que Dios abomina el pecado. Dios dice en su palabra, el pecado te traerá muerte y es muerte a tu vida. No es de que te esperes a que dejes este cuerpo. Puedes estar viviendo como muerto, vacío en tu interior, lleno de depresión, de tristeza profunda. Con tus ojos viendo al horizonte y ves a los jóvenes con esa sensación de vacío, sin esperanza y sin Dios en este mundo. La Biblia enseña, no puede haber paz para el hombre malo. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios lo dijo, pero Dios no quiere la muerte del impío. Por eso es de que Dios condenó la muerte, condenó con la muerte la maldad, pero también Dios decide hacerse hombre, abrir sus brazos, dejar que su Hijo muriese en nuestro lugar. Todos nos hemos descarriado como ovejas, no hay justo ni aun uno delante de sus ojos. Todos hacemos cosas malas. Dice que todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino. Pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Si tú decides creer, que entiendes la gravedad del pecado y que decides arrepentirte, cambiar de corazón y entregarle a Dios el primer lugar en tu vida, realmente has creído en estas
buenas noticias o buenas nuevas. Y hay una promesa, dice el verso 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, o sea que vas a entrar a una etapa de reposo con el Señor. Ya en el verso 6, por lo tanto, estoy en Hebreos 4, verso 6, por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron. ¿Por qué? Por causa de desobediencia. ¿Por qué es que no entraron? ¿A quién se está refiriendo la Escritura? A muchos judíos. Dios ama al pueblo judío. Dice Romanos 9, la promulgación de la santa ley. Dios escogió a ese pueblo por ser el más insignificante ante los demás pueblos. La promulgación de la ley, las promesas, los patriarcas, la forma del culto que a Dios le agradaba, todo Dios se lo reveló primeramente a la nación de Israel. De esta nación vino Cristo. Jesús era judío, pero no lo recibieron. No quisieron comprender, y aquí dice, no entraron en el reposo. Por incredulidad, no le creyeron a Dios hecho carne. Y hay gente que está esperando de que de manera milagrosa el pueblo, la nación de Israel, agarre la onda con el Señor. ¿Qué más tiene que hacer Dios que lo que hizo hace 2000 años en ese madero? Dios les dio a ellos la primera noticia. Dios les dio todas las cosas primeramente. Dios ya hizo su parte. Si quieren orar por Israel, hay que orar como Dios dice, para que Dios envíe hijos de Dios para que puedan comprender la verdad. Y que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Dice, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, vean el verso 7, determina un día el Señor. Hoy es el día. Hoy Dios quiere que entres a una etapa especial con Él, o una etapa de reposo. Aquí dice que ellos entraron a través de la fe al reposo, a un reposo especial del Señor. Y dice aquí, otra vez determina un día, el verso 7, hoy es el día, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, por favor, no endurezcas tu corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, vean el verso 9, queda un reposo para el pueblo de Dios, pero dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Por fin, gracias a Jesús, gracias a la fe en su sacrificio, Dios te concede el perdón. No tener un solo día sin culpa, sino toda tu vida. Dios te concede el perdón de los pecados, hacerte limpio delante de sus ojos. Que puedas vivir no solo un día, sino los 7 días a la semana en descanso, con paz, con gozo en tu corazón. Dios lo reveló a la nación de Israel primeramente, un día en el cual van a hacer mi voluntad. Pero Dios ahora, a través de estas buenas nuevas, a través del cambio que produce Cristo en el corazón, Dios nos habla de un cambio radical todos los días, de que debes de aprender a vivir todos los días haciendo la voluntad del Señor. Todos los días para la iglesia son días santos, consagrados, donde decidimos hacer su voluntad. Y Dios los ha hecho santos, limpios, gracias a la muerte y resurrección de Jesús. Empezaron con un día, pero llegarán a ser todos. Dios te da la promesa del descanso. ¿Quieres vivir en descanso, aunque estés haciendo muchas cosas seculares, laborales, pero de que Dios llene de paz, de gozo y descanso tu corazón? Para terminar, les voy a leer el 4º mandamiento de acuerdo a esta enseñanza que Dios nos dio. ¿Cómo quedaría el 4º mandamiento? Acuérdate del día de reposo y limpieza. Así llegarán a ser todos tus días
en el Señor. Vivirás haciendo mi voluntad, lleno de gozo y paz. Vean la promesa de Dios. Dios nos revela en el Antiguo Testamento un día, pero gracias a Jesús, Dios te concede tener gozo y paz, vivir en descanso. Pero yo tengo muchas actividades. Obedece a Dios, dale a Dios el primer lugar. Y Dios, de manera milagrosa, se encargará de que tu corazón esté lleno de descanso y de paz. Vamos a despedirnos entonces en oración. Hoy es un día muy importante. Para el Señor este momento es importante. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe qué decisión vas a tomar en tu vida en esta mañana. Dios te ha mostrado de que esta enseñanza, esta ordenanza, ha servido como señal de que Dios está vivo, no está muerto. De que Dios es una realidad. La ciencia avala su existencia. Este día, un día a la semana, para los antiguos hebreos, ellos tenían que comprender que ese día debería de ser especial. Un día apartado de las cosas seculares. Un día en el cual deberían de buscar hacer la voluntad del Señor. Un día de limpieza, de quitar cosas superficiales. Esto te sirve, querido amigo y hermano que me escuchas. Si tú aplicas un día a la semana, vas a tener una excelente salud. Y dos, Dios nos lleva a través de esta enseñanza a comprender que gracias a Jesús, gracias a la fe en su sacrificio, Dios te da el perdón de los pecados. Dios te hace limpio. Y su limpieza es eterna. Permanece por siempre. Te hizo perfecto para contener a su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y ahora el Señor quiere que vivas todo el tiempo en reposo, en descanso. Ahí va a estar tu seguridad. Ahí va a estar tu fortaleza. No importa lo que hagas de manera secular, Dios está contigo. Dios va a darte descanso de cualquier obra que hagas porque le das a Dios el primer lugar. Si quieres entrar a ese reposo que acabamos de leer en el libro de Hebreos, díselo al Señor con todo tu corazón, que sea una realidad. Tienes que obedecer y comprender las buenas nuevas. Padre, entiendo la gravedad del pecado por la cual tu Hijo tiene que morir en esa cruz. Entiendo la gravedad del pecado. El pecado destruye nuestras vidas. Y entiendo, Padre, que el castigo que yo merecía recayó sobre ti. Jesús pagó. Jesús llevó toda nuestra maldad en esa cruz. Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Porque muchas veces he sido ciego a tus ordenanzas. Pero ahora veo, Padre, cómo cada ordenanza trae bendiciones a nuestra vida. Tanto físicas como emocionales como espirituales. Que pueden ser de bendición hasta para nuestras familias enteras. Padre, perdóname, Señor. Hoy quiero hacer las cosas bien. Hoy quiero ser obediente, Señor. Hacer tu voluntad. Pero no solo un día a la semana, Padre, sino todos los días de mi vida. Y sé, Señor, que voy a recibir tu promesa de un descanso. De la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Esa es la paz que Dios ofrece gracias a Jesús. Reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Acepto y recibo el perdón de mis pecados, Señor. Y sé que tú cambiarás mi corazón. Ayuda a tu iglesia, Padre, para que podamos implementar como tú quieres este cuarto mandamiento en nuestras vidas. Gracias, dulce Señor. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias.